Cómo un territorio que alguna vez fue hogar de poderosos imperios, invadido por conquistadores extranjeros y sacudido por revoluciones sangrientas, logró convertirse en un símbolo de resistencia y orgullo cultural para todo el mundo. La respuesta está en México, un país que respira historia en cada piedra, en cada calle y en cada tradición. Imagina por un momento un lugar donde pirámides milenarias se alzan todavía hacia el cielo, recordándonos la grandeza de los pueblos que dominaron estas tierras mucho antes de que llegaran los europeos. Un espacio donde los ecos de los aztecas, mayas y olmecas siguen vivos en el idioma, en la comida y en las costumbres. Ese lugar no es un mito, es el corazón de Mesoamérica, cuna de culturas que desafiaron al tiempo. Pero la historia de México no es solo gloria ancestral, también es un relato de dolor y resistencia. Porque en 1519, cuando Hernán Cortés y sus hombres pisaron estas tierras, comenzó un choque de mundos que cambiaría para siempre el destino de millones. La caída de Tenochtitlán no fue solo el fin de un imperio, fue el inicio de 3 siglos de dominio colonial en los que se mezclaron sangre, lenguas y creencias. Y de esa mezcla nació una identidad única, un pueblo que aprendió a sobrevivir, a resistir y a transformar la opresión en fuerza. Durante el virreinato de Nueva España, México se convirtió en una joya del Imperio español. Desde sus minas salía la plata que enriquecía a Europa, y sus puertos conectaban el comercio entre Asia, América y Europa. Pero bajo ese brillo ardía la chispa de la rebeldía. En las comunidades indígenas, en los pueblos mestizos y en las mentes de quienes soñaban con libertad, se gestaba una revolución que estallaría con un grito, el de Dolores, en 1810, que cambió la historia para siempre. La independencia no trajo paz inmediata. El siglo XIX fue un torbellino, invasiones extranjeras, pérdida de territorios frente a Estados Unidos, guerras internas y hasta un emperador europeo sentado en el trono mexicano. Y sin embargo, cada golpe solo fortalecía el espíritu de un país que no estaba dispuesto a desaparecer. Entonces llegó la Revolución Mexicana. A inicios del siglo XX, uno de los movimientos sociales más poderosos del mundo. Pancho Villa, Emiliano Zapata y millones de campesinos y obreros levantaron la bandera de tierra y libertad, reclamando justicia y una nueva forma de entender la nación. Hoy, México es mucho más que su pasado. Es un país vibrante, lleno de contrastes, donde conviven las ruinas de antiguas civilizaciones con las luces de grandes metrópolis. Su música, su cine, su gastronomía y su cultura han cruzado fronteras, llevando al mundo la voz de un pueblo que nunca dejó de luchar. Este es el viaje que vamos a recorrer en este documental, desde las pirámides prehispánicas hasta los retos del México moderno, pasando por conquistas, guerras y revoluciones. Un viaje donde descubrirás que la historia de México no es solo la de un país, sino la de un pueblo que siempre se levantó, incluso en sus momentos más oscuros. Y antes de seguir con este viaje por la historia de México, quiero invitarte a que seas parte de esta comunidad. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando estas historias que marcan el alma de los pueblos. Si este inicio ya te emocionó, deja tu like para que más personas descubran la historia de México. Cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste ese orgullo de pertenecer a una cultura que nunca se rinde. Me encantaría leer tu experiencia y tu opinión. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal, porque este es solo el comienzo. Aún tenemos muchas más historias por descubrir juntos. Antes de que México existiera como nación, ya era el corazón palpitante de grandes civilizaciones que moldearon no solo su territorio, sino también su identidad eterna. Imagina las vastas ciudades de Teotihuacán con sus pirámides que rozaban el cielo, levantadas con una precisión matemática que aún hoy asombra a los arqueólogos. O los mayas en el sur,
que no solo construyeron templos en medio de la selva, sino que también observaron el cosmos con un conocimiento astronómico que rivalizaba con el de cualquier otro pueblo antiguo. Y luego los mexicas, cuyo imperio emergió desde un islote en el lago Texcoco, donde fundaron la legendaria Tenochtitlán, una ciudad tan avanzada que los conquistadores europeos no podían creer lo que veían. Estas culturas dejaron algo mucho más profundo que piedras talladas. Dejaron visiones del mundo, lenguas, dioses, sistemas agrícolas que transformaron paisajes enteros y rituales que conectaban al hombre con la tierra y el universo. El maíz, por ejemplo, no era solo alimento, era vida, símbolo de creación y resistencia. La cosmovisión prehispánica entendía que todo estaba conectado: el cielo, la tierra, los hombres y los dioses. El legado de estas civilizaciones aún respira en las calles de México, en sus fiestas, en sus lenguas indígenas que sobreviven al tiempo, en sus colores y en su música. Y lo más poderoso es que cada mexicano de hoy, consciente o no, lleva dentro de sí una parte de esas culturas milenarias. Porque antes de la llegada de los conquistadores, México ya era un mundo en sí mismo, un lugar donde la grandeza no se medía solo en imperios, sino en la capacidad de soñar y construir lo imposible. El año 1519 marcó un antes y un después, no solo para México, sino para toda la historia universal. Hernán Cortés desembarcó en las costas de Veracruz con unos cientos de hombres, caballos y armas de fuego, tecnologías que parecían sobrenaturales para los pueblos originarios. Frente a él se levantaba el poderoso imperio mexica, con Tenochtitlán como su joya, una ciudad flotante en el lago Texcoco que deslumbraba por sus templos, canales y mercados. Era el choque de dos mundos, uno milenario, con dioses y símbolos propios, y otro que venía en nombre de la cruz y del rey de España. El encuentro fue también una guerra psicológica. Los mexicas vieron en los españoles la posible encarnación de antiguas profecías, mientras Cortés supo tejer alianzas con pueblos indígenas sometidos por los aztecas, que vieron en él la oportunidad de liberarse. Malintzin, conocida como la Malinche, se convirtió en puente cultural y lingüístico, una figura clave que todavía hoy genera debates sobre traición y supervivencia. Pero la conquista no fue solo resultado de espadas y pactos. Fue también producto de algo invisible: las enfermedades traídas desde Europa, como la viruela, que diezmaron a millones de indígenas que nunca habían estado en contacto con esos virus. Tenochtitlán cayó en 1521, tras meses de asedio, hambre y devastación. Lo que para los españoles fue el inicio de un nuevo imperio, para los pueblos originarios fue una catástrofe sin precedentes. La conquista fue un encuentro violento, pero también un cruce irreversible. A partir de ese momento, se mezclaron lenguas, sangres, religiones y costumbres, dando origen a una nueva identidad que hoy late en el corazón de México. Fue el inicio de la Nueva España, pero también la semilla de una nación mestiza que nunca olvidó sus raíces. Tras la caída de Tenochtitlán, España levantó sobre sus ruinas un nuevo orden, el Virreinato de la Nueva España, instaurado oficialmente en 1535. Desde la Ciudad de México, construida sobre los restos de la antigua capital mexica, se administraba un territorio inmenso que abarcaba desde el actual suroeste de Estados Unidos hasta Centroamérica e incluso las Filipinas. México se convirtió en el corazón del Imperio Español en América, un centro de poder político, económico y religioso que conectaba continentes a través del océano. Las riquezas extraídas de la tierra transformaron la Nueva España en un motor de la economía mundial. Plata de Zacatecas y Guanajuato, oro, cacao y especias fluyeron hacia Sevilla y luego a toda Europa, sosteniendo guerras y lujos de la monarquía española. Pero esa prosperidad se construyó sobre el trabajo forzado de indígenas y más tarde de esclavos africanos,
sometidos a condiciones brutales en minas y haciendas. Era un imperio brillante por fuera, pero sostenido por profundos contrastes y desigualdades. La religión se convirtió en un pilar del virreinato. Misioneros franciscanos, dominicos y jesuitas expandieron el catolicismo, erigiendo templos majestuosos que aún hoy dominan las plazas coloniales. Sin embargo, la fe no borró del todo las antiguas creencias. Muchas se entrelazaron con el cristianismo, dando forma a un sincretismo religioso único, visible en fiestas, imágenes y devociones populares. La sociedad novohispana fue un mosaico complejo. Españoles peninsulares ocupaban los cargos más altos. Criollos descendientes de europeos nacidos en América acumulaban poder económico, pero resentían su exclusión política, mientras indígenas y mestizos ocupaban los estratos más bajos. Este sistema de castas, rígido y desigual, sembró poco a poco las semillas de futuras tensiones. El virreinato fue, al mismo tiempo, opresión y esplendor. Ciudades como Puebla, Oaxaca y Guadalajara florecieron con universidades, imprentas y centros culturales, mientras la Ciudad de México se consolidaba como una de las urbes más grandes y sofisticadas del planeta en el siglo XVII. Pero debajo de esa magnificencia, el anhelo de justicia y libertad comenzaba a crecer, preparando un futuro que aún tardaría siglos en llegar. A finales del siglo XVIII, el virreinato de la Nueva España comenzó a tambalear bajo el peso de sus propias contradicciones. Mientras la riqueza continuaba fluyendo hacia Europa, en las colonias se sentía cada vez más el abandono y la desigualdad. Los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, se veían marginados de los altos cargos políticos, reservados casi exclusivamente para los peninsulares. Esta tensión social se agravaba con el creciente descontento de indígenas y mestizos, quienes soportaban las cargas más duras del sistema colonial. La llegada de las ideas ilustradas, el eco de la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos encendieron la imaginación de muchos novohispanos. Universidades, tertulias y círculos intelectuales comenzaron a discutir nociones de libertad, igualdad y soberanía. Aunque la corona española intentó aplicar reformas borbónicas para modernizar la administración y aumentar los ingresos fiscales, estas medidas solo aumentaron el malestar. Los impuestos más altos, el control más estricto del comercio y la represión de cualquier disidencia se convirtieron en pólvora lista para estallar. El detonante llegó con la invasión napoleónica a España en 1808. La caída de la monarquía y el vacío de poder en la península crearon un ambiente de incertidumbre en las colonias. ¿A quién debían lealtad los pueblos de América? Para muchos criollos era la oportunidad de reclamar un lugar en la historia. En pueblos y ciudades comenzaron a gestarse conspiraciones secretas, pequeñas reuniones donde se hablaba de independencia con voz baja, pero con corazones encendidos. Fue en este contexto que surgieron figuras como Miguel Hidalgo, José María Morelos y otros líderes que transformarían el descontento en un grito colectivo. Antes de que se escuchara el famoso llamado en Dolores, ya vibraba en el aire el deseo de un futuro distinto, un sueño de libertad que no tardaría en convertirse en lucha abierta. México se encontraba en el umbral de una tormenta que cambiaría para siempre su destino. El grito que resonó en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en el pequeño pueblo de Dolores, no fue solo un llamado a las armas. Fue el inicio de una revolución que incendiaría el corazón de la Nueva España. Miguel Hidalgo, sacerdote con ideas audaces, levantó la bandera de la Virgen de Guadalupe y convocó a campesinos, indígenas y mestizos a luchar contra la opresión. No eran ejércitos profesionales, sino multitudes armadas con palos, piedras y una esperanza imparable de libertad. Las primeras victorias sorprendieron a todos.
Ciudades como Guanajuato y Valladolid cayeron rápidamente y el movimiento se expandió como un río desbordado. Sin embargo, también se sembró el terror. El Alhóndiga de Granaditas se convirtió en símbolo de la violencia y la furia de los oprimidos. El virreinato respondió con dureza, enviando tropas mejor organizadas que lograron frenar el avance insurgente. Hidalgo fue capturado y ejecutado en 1811, pero su grito ya no podía ser silenciado. Tras su muerte, la lucha fue retomada por José María Morelos, quien dio al movimiento un plan más estructurado. Convocó al Congreso de Chilpancingo y proclamó la independencia formal en 1813. Su visión era clara: un México libre, sin castas ni esclavitud. Pero la fuerza del Imperio Español seguía siendo abrumadora, y Morelos terminó ejecutado en 1815. A pesar de las derrotas, cada caída sembraba nuevas semillas de resistencia. Guerrilleros como Vicente Guerrero y otros mantuvieron viva la llama, resistiendo en montañas y selvas, desafiando a un enemigo que parecía interminable. La guerra se extendió por más de una década, un conflicto largo y sangriento que dejó cicatrices profundas en el territorio y en su gente. Pero el fuego de la independencia ardía en cada rincón, esperando el momento en que la historia diera un giro inesperado que inclinaría la balanza a favor de los insurgentes. México estaba en guerra consigo mismo, pero también naciendo como nación. La independencia de México parecía un sueño imposible después de años de derrotas y mártires. Pero la historia, como tantas veces, dio un giro inesperado. A principios de la década de 1820, el cansancio de la guerra, la presión de las ideas liberales en Europa y el desgaste del Imperio Español crearon un terreno fértil para un desenlace. Fue entonces cuando apareció una figura clave: Agustín de Iturbide. Irónicamente, Iturbide había luchado primero contra los insurgentes, pero comprendió que el virreinato estaba debilitado y que el futuro ya no podía sostenerse bajo el yugo colonial. Iturbide negoció con Vicente Guerrero, uno de los últimos líderes insurgentes que mantenía la resistencia en las montañas. De esa alianza nació el Plan de Iguala en 1821, un pacto que sorprendió a todos. Proponía independencia, unidad entre españoles y criollos y el respeto a la religión católica. Por primera vez, las distintas facciones se unieron bajo una misma bandera, la famosa bandera tricolor, que ondeaba como símbolo de una nación que estaba por nacer. El ejército trigarante, formado por antiguos enemigos, entró triunfante en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. La multitud los recibió con júbilo, lágrimas y cantos, conscientes de que presenciaban un momento histórico irrepetible. Tras 11 años de lucha, México se declaraba libre y soberano. Sin embargo, la independencia no significó paz inmediata. Al contrario, abrió la puerta a debates intensos sobre el modelo de gobierno, luchas internas y un largo proceso de construcción nacional. Pero aquel día, el eco de las campanas y los vítores en las calles sellaron un destino que ya no tendría vuelta atrás. México había dejado de ser colonia para convertirse en país. La independencia trajo libertad, pero también incertidumbre. México nació como una nación inmensa, rica en recursos, pero con profundas divisiones sociales, económicas y políticas. Apenas consumada la independencia, el país se enfrentó a la gran pregunta: ¿qué modelo de gobierno debía adoptar? Algunos soñaban con una monarquía que diera estabilidad y continuidad. Otros apostaban por una república que siguiera el ejemplo de Estados Unidos y las nuevas naciones latinoamericanas. El primer intento fue coronar a Agustín de Iturbide como emperador en 1822. El entusiasmo inicial se transformó pronto en decepción. Su imperio resultó breve y frágil, incapaz de sostener un país tan diverso y lleno de intereses contrapuestos. En menos de un año, Iturbide fue derrocado y exiliado.
lo que dejó claro que México no estaba preparado para un poder absoluto. Siguieron años de intensas luchas internas entre liberales y conservadores, entre federalistas y centralistas. Cada grupo defendía su visión del futuro. Unos buscaban descentralizar el poder y fortalecer a los estados. Otros, mantener un control central fuerte desde la capital. Mientras tanto, el pueblo, agotado por la guerra, sufría pobreza, inseguridad y la sensación de que la independencia prometida aún no se traducía en bienestar real. Los primeros presidentes enfrentaron rebeliones, conspiraciones y golpes de Estado. El país parecía no encontrar rumbo, y las esperanzas de unidad pronto se desmoronaban en medio de divisiones constantes. La joven nación, que había nacido con tanto sacrificio, empezaba a mostrar cuán difícil sería sostener su soberanía en un mundo donde los imperios aún miraban con ambición hacia sus tierras. El siglo XIX trajo consigo uno de los capítulos más dolorosos de la historia de México: las pérdidas territoriales frente a Estados Unidos. La joven nación, debilitada por conflictos internos y por una economía frágil, enfrentaba a un vecino en pleno ascenso, decidido a expandirse bajo la doctrina del destino manifiesto. Primero fue Texas, que en 1836 proclamó su independencia después de una guerra breve y sangrienta. Aunque México nunca reconoció plenamente esa separación, la derrota dejó al descubierto las dificultades para controlar regiones distantes y poco pobladas. Años más tarde, en 1845, la anexión de Texas por parte de Estados Unidos fue la chispa que encendió la guerra México-estadounidense. La invasión fue devastadora. Tropas estadounidenses avanzaron desde el norte y desde el mar, llegando incluso a ocupar la capital mexicana en 1847. Pese a la resistencia heroica en batallas como la de Chapultepec, el país no pudo sostener el conflicto contra un adversario mejor organizado y con recursos superiores. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en 1848, selló la derrota. México perdió más de la mitad de su territorio original: California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de Colorado y Wyoming. Aquella cesión no solo redujo su mapa, sino que golpeó la autoestima nacional. Fue un recordatorio brutal de la fragilidad de la independencia y de lo caro que resultaba la desunión interna. La herida de esas pérdidas territoriales marcó generaciones, dejando una cicatriz que aún resuena en la memoria colectiva del pueblo mexicano. En medio de la inestabilidad política tras la guerra con Estados Unidos, México enfrentó una nueva amenaza: la ambición de las potencias europeas. Francia, bajo el mando de Napoleón III, vio en el debilitado país la oportunidad de establecer un imperio aliado en América y contrarrestar la influencia de Estados Unidos. El pretexto fue una deuda impaga, pero el trasfondo era mucho más profundo. En 1862, las tropas francesas desembarcaron en Veracruz y avanzaron hacia el interior. Parecía una campaña rápida, pero en Puebla encontraron una resistencia inesperada. El 5 de mayo, un ejército mexicano mal armado, bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, derrotó a las tropas francesas. Esa victoria, aunque simbólica, insufló orgullo a un pueblo cansado de derrotas. Sin embargo, la superioridad francesa prevaleció y en 1864 se instaló en el trono a Maximiliano de Habsburgo, un archiduque austríaco. Se proclamó emperador de México, apoyado por sectores conservadores, pero sin la legitimidad del pueblo. Maximiliano intentó conciliar, promoviendo algunas reformas liberales, pero su gobierno era visto como una imposición extranjera. Mientras tanto, Benito Juárez lideraba la resistencia republicana, defendiendo la soberanía nacional desde el norte. El giro decisivo llegó cuando Estados Unidos, tras su guerra civil, presionó a Francia para retirar sus tropas.
abandonado. Maximiliano quedó aislado y en 1867 fue capturado y fusilado en Querétaro. La intervención francesa dejó una huella profunda. Mostró la vulnerabilidad de México, pero también el espíritu indomable de un pueblo que una vez más se levantaba contra la imposición extranjera. El final del siglo XIX y el inicio del XX marcaron un nuevo capítulo en la historia mexicana. Tras el triunfo sobre la intervención francesa, el país buscaba estabilidad, pero pronto caería bajo el largo gobierno de Porfirio Díaz. Su régimen, conocido como el Porfiriato, trajo modernización, ferrocarriles, industria y cierta prosperidad económica, pero a un costo altísimo: desigualdad, represión y un campo dominado por unos pocos terratenientes. El descontento explotó en 1910, dando inicio a la Revolución Mexicana. Líderes como Francisco Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa se levantaron con banderas de democracia, justicia social y tierra para los campesinos. Fue una guerra prolongada, sangrienta y llena de traiciones, pero que transformó profundamente la identidad del país. De ese proceso surgió una nueva constitución en 1917, una de las más avanzadas de su tiempo, que consagró derechos laborales, educativos y agrarios. Aunque las luchas internas continuaron, México comenzó a construir un Estado moderno, con instituciones más sólidas y un sentido renovado de nación. Durante el siglo XX, el país transitó por dictaduras veladas, un partido hegemónico y momentos de represión, pero también logró avances en cultura, arte y educación. Murales de Diego Rivera, las palabras de Octavio Paz y el cine de la época de oro proyectaron una nueva imagen de México al mundo. Hoy, el legado de todos esos siglos, desde los pueblos originarios, pasando por el esplendor azteca, la colonización española, la independencia y la revolución, convive en un México diverso, complejo y vibrante. Un país que sigue enfrentando desafíos, pero que nunca ha dejado de reinventarse.